Bueno, chicos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos toca desarrollar el tema de una segunda parte de ángulos, porque recuerda que el año pasado, ¿de qué estoy hablando? La clase de la semana pasada, habíamos visto el tema de una primera parte de ángulos, ¿no? Habíamos dicho pues que el ángulo se medía en grados sexagesimales, habíamos visto problemas, ¿no? Habíamos visto sobre la bisectriz de un ángulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a recordar algunas cositas de la clase de la semana pasada, chicos. Si yo tenía aquí mi ángulo, por ejemplo, si yo tenía aquí mi ángulo, el ángulo AOB, y a este ángulo AOB, ¿no? Por ejemplo, la medida, a ver, perdón. Espera, un momentito, y ahora sí. Por ejemplo, si la medida de este ángulo, ya de este ángulo AOB, supongamos que mide 50 grados. Algo importante. Si yo le trazo la bisectriz, ¿qué hacía la bisectriz? Si yo trazo este rayo M y yo te digo que esto es una bisectriz. Esto es una bisectriz. ¿Qué hacía la bisectriz? ¿Qué cumplía cuando yo trazaba la bisectriz? A ver, ¿alguien que recuerde? A ver, chicos, vamos. ¿Alguien que recuerde con respecto a la bisectriz? ¿Qué cumplía? ¿Nadie recuerda? El ángulo. No. Si todo mide 50 grados, si yo sé que todo mide 50 grados, ¿la bisectriz qué hacía? Dividir Ya, pero ¿qué dividía? A ver, vamos. 50 grados. Dividí el ángulo, Dividía el profesor. ángulo A y Dividí B el ángulo. ¿En qué lo dividía? A ver. en El dos ángulo. partes. En dos partes, ¿cómo? ¿Cómo iban a ser Dos esas dos partes partes? iguales. Dos partes Ahí iguales. está, claro, recuerda eso. Una bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. No te olvides, eso vimos la semana pasada, chicos. Entonces, si todo el ángulo mide 50 grados, la bisectriz lo divide en dos partes iguales, mitad, mitad. ¿Cuánto va a medir aquí arriba y cuánto va a medir acá abajo entonces? A ver, ¿cuánto va a medir cada uno de ellos, chicos? A ver. 50. 50. No, pues si todo mide 50 y la bisectriz lo divide mitad, mitad. 25, profesor. Claro, 25. 25 grados, 25 grados. Profe, ¿por qué? Porque acá me dice la medida del ángulo AOB, o sea, todo este ángulo de acá, me dice que mide 50 grados. Es igual a 50, profesor, dirán. Claro, es igual a 50 grados, mide 50 grados. Es por eso que la bisectriz va a dividir el ángulo en dos ángulos de igual medida, pero mitad, mitad. ¿Cuál es la mitad de 50 grados? 25, 25. ¿De acuerdo? Eso había sido una de las propiedades importantes que debes recordar que habíamos visto la semana pasada, ¿ya? Lo que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de ángulos. Ah, bueno, algo más que habíamos visto, por ejemplo, era la clasificación según su medida. El ángulo agudo. ¿Te acuerdas que era un ángulo agudo? ¿Qué propiedad cumplía el ángulo agudo? A ver, recuerda. ¿Qué propiedad cumplía el ángulo agudo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué propiedad cumplía el ángulo agudo? Nada, ¿no te acuerdas? Recuerda que el ángulo agudo era aquel ángulo que era mayor de 0 grados, pero era menor que 90. Un ángulo agudo es un ángulo que se encuentra entre 0 y 90 grados. ¿Te acuerdas cuánto medía el ángulo recto? ¿Te acuerdas cuánto medía el ángulo recto? A ver, chicos, vamos. ¿Cuánto medía el ángulo recto, chicos? 180 grados. No. Otra medida. A ver, vamos. ¿Cuánto medía el ángulo recto? A ver, vamos, ¿quién se acuerda? ¿Cuánto medía? Quítame. Para mí que esto está la...
No puse la cámara para nada. Yo traía el restauré. Como yo no lo veía, tiene cámara. No, tiene cámara, pero no funciona. Cuando no funciona porque no tiene. A ver, espérense. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. ¿Ya? Recuerda, el ángulo recto, recuerda que el ángulo recto, ¿ya? El ángulo recto es aquel ángulo, chicos, es aquel ángulo cuya medida es 90 grados. El ángulo recto, ¿cuánto mide entonces, chicos? El ángulo recto va a medir 90 grados. No te olvides de eso. El ángulo recto mide 90 grados. Uy, ya pues. Y el ángulo llano, ¿cuánto mide? Uy, se voló. 180 grados. 180 grados. 180 grados. Ahí está. El ángulo llano mide ¿cuánto, chicos? Mide 180 grados. No te olvides. El ángulo recto mide 90, el ángulo llano mide 180. Y por acá, por ejemplo, también habíamos visto sobre el ángulo agudo. ¿Y qué era el ángulo agudo? El ángulo agudo era aquel ángulo cuya medida era mayor que 0 grados y era menor que 90 grados. Era menor, o sea, es un ángulo que se encuentra entre 0 grados y 90 grados. También hablábamos del ángulo obtuso. ¿Qué era el ángulo obtuso, chicos? El ángulo obtuso era aquel ángulo que su medida era mayor que 90, pero menor que 180 grados. ¿Ya? Habíamos visto eso y habíamos visto también sobre la bisectriz, ¿no? Que la bisectriz dividía el ángulo en dos ángulos de igual medida. Eso es básicamente lo que nosotros trabajamos la semana pasada. Lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver clasificación de ángulos, vamos a seguir viendo clasificación de ángulos, pero lo que vamos a ver ahora clasificación según su suma. ¿Ya? Vamos a ver la clasificación según la suma. ¿Y qué es lo que vamos a decir aquí? Vamos a decir lo siguiente. Chicos. Según la suma, se va a clasificar en dos tipos. Vamos a tener por acá primero, ¿ya? A los ángulos, que vamos a llamar ángulos complementarios. Aquí vamos a hablar, vamos a llamarle A si quieres, ¿ya? Un primer tipo de ángulos que le vamos a llamar ángulos complementarios. Profe, ¿por qué se le va a llamar ángulos complementarios? Dos ángulos o más ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas, es igual a ¿cuánto? Es igual a 90 grados. Los ángulos complementarios son aquellos dos ángulos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un par de ángulos cuya suma de medidas es igual a 90 grados. Es igual a 90 grados. Por ejemplo, ¿no? Puede ser que yo, por ejemplo, por acá tengo un ángulo, ¿ya? Yo tenga por aquí un ángulo y yo por acá tengo otro ángulo, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir eso, ¿no? Que este ángulo de acá, por ejemplo, que este sea el ángulo alfa y este de acá que sea el ángulo beta. ¿Qué debe cumplir para que el ángulo alfa y el ángulo beta sean complementarios? Para que el ángulo alfa y el ángulo beta son complementarios, deben sumar 90 grados. Entonces yo voy a decir que dos ángulos son complementarios, yo digo, ¿no? Alfa, mira acá, alfa y beta, ¿ya? Son complementarios, alfa y beta son complementarios. A ver, vamos a ver con sus audios, chicos, por favor. Alfa y beta son complementarios si la suma, ¿ya? Si la suma de la medida de sus ángulos, ¿ya? De sus ángulos es igual a 90 grados. Es igual, ¿ya? Es igual a 90 grados. Eso cumple si dos ángulos son complementarios. Para yo decir que el ángulo alfa y el ángulo beta son ángulos complementarios, la suma de sus ángulos tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 90 grados. Si se cumple eso, ahí recién puedo afirmar que son ángulos que son ángulos complementarios. Ahí recién puedo afirmar que son ángulos complementarios. Entonces yo te hago una pregunta ahora. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son complementarios entonces? Si la suma de las mismas medidas de sus ángulos son iguales. Claro. Por ejemplo, yo te pregunto, yo tengo acá, por ejemplo, un ángulo que mide 20 grados
y yo tengo aquí un ángulo que mide 70 grados. ¿Estos dos ángulos serán complementarios? Sí, ¿Por qué sí? porque son iguales a 90 grados. Claro, si yo sumo 20 más 70, me da 90 grados. 20 más 70 me da 90 grados. Por lo tanto, van a ser ángulos complementarios. Pero, por ejemplo, este ángulo de acá, 41 grados y 50 grados, ¿serán complementarios? No, porque sería igual a 91 y eso rebasa de 90 grados, así que Claro. no son complementarios. Si yo sumo, muy bien, si yo sumo 41 grados más 50 grados, me da 91 grados. Se pasó de 90, no me da 90. Por lo tanto, ellos no son complementarios. Para que sean complementarios, la suma me tiene que dar exactamente 90 grados. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de ángulos suplementarios. Vamos a hablar ahora de ángulos suplementarios. Vamos por acá. Ángulos. A ver un ratito, ¿qué pasó aquí? Ángulos suplementarios. Ajá. ¿Qué son, Ah, profesor? aquí les voy a decir qué son. Dos ángulos, vamos a decir que son ángulos suplementarios. Si la suma de la medida de sus ángulos, profe, ¿me da 90? No, no te da 90. 90 es cuando es complementario. Mire, escúchame. Para que sea suplementario, la suma de la medida de sus ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Tiene que ser igual a 180 grados. O sea, si yo tengo aquí un ángulo alfa y yo tengo aquí, por ejemplo, un ángulo beta, para que alfa y beta sean suplementarios, la suma de la medida tiene que ser igual a ¿cuánto? La suma tiene que ser igual a 180 grados. Entonces yo voy a decir aquí, ¿no? Alfa y beta son suplementarios, ¿ya? Alfa y beta son suplementarios, ahí está. Alfa y beta son suplementarios. Si la suma, ahí está, si la suma de la medida de sus ángulos, si la suma de la medida de sus ángulos, si la suma de la medida de sus ángulos, si la suma de la medida de sus ángulos es igual a 180 grados. Es igual a 180 grados. Ahí decimos que son suplementarios. Entonces ya vamos a ir entendiendo esta idea, ¿no? ¿Cuándo decimos que son ángulos complementarios entonces? ¿Cuando suman cuánto? Si la suma de la misma medida es igual a 90 grados. Claro. ¿Y cuándo vamos a decir que son suplementarios? Cuando los suplementarios, si la suma de la medida de sus ángulos es igual a 180 grados. Claro, si la suma de la medida de sus ángulos es igual a 180. O sea, complementario deben sumar 90 grados y suplementario, chicos, suplementario deben sumar 180 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, ya sabiendo qué son ángulos complementarios, qué son ángulos suplementarios, ya podemos trabajar, ya podemos hablar del complemento y suplemento de un ángulo. Ya conociendo esto, nosotros podemos hablar de qué? Complemento de un ángulo. Profe, ¿qué viene a ser el complemento de un ángulo? Te voy a explicar. Vamos a hablar ahora del complemento. ¿Ya? Si quieres colocamos acá, pues, complemento de un ángulo, ¿no? A ver, perdón. Sería así. Complemento de un ángulo. ¿Ya? El complemento de un ángulo, chicos, que tú lo vas a encontrar en muchos problemas, lo vas a encontrar representado así, con la letra C, y aquí un angulito, alfa, complemento de alfa. El complemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo para ser igual a 90 grados. El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para ser igual a 90 grados. Es por eso que tú te puedes encontrar con esto, ¿no? El complemento de alfa, profe, ¿cómo lo hallo el complemento de alfa? Restando 90 grados menos alfa. Vas a restar eso. Si tú restas 90 menos alfa, ¿eso qué te va a dar? Eso te va a dar el complemento de un ángulo. Eso te va a dar el complemento de un ángulo. ¿De acuerdo? Profe, ejemplo. Ya, mirad, vamos a poner por aquí ejemplitos. Ya, vamos a poner por aquí ejemplitos. A ver, veamos.
A ver, quiero que me entiendas esta parte. ¿Cómo sería el complemento? 90 menos el ángulo. Quiere decir que si tú vas a hallar, por ejemplo, quieres hallar el complemento de 20 grados. ¿Cómo lo hallas el complemento de 20 grados? Restando 90 grados menos 20. 90 grados menos 20. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da 70 grados. De esa manera. ¿Listo? De esa manera vas a hallar ¿qué cosa? De esa manera vas a poder hallar el complemento. De esa manera vas a poder hallar el complemento. Por ejemplo, dime, ¿cuánto vale el complemento de 35? A ver, yo te pregunto, a ver, ¿cuánto vale el complemento de 35? A ver, vamos. ¿Cuánto vale el complemento de 35? ¿Cuánto vale el complemento de 35? 70. ¿70? ¿Seguro? Ah, ¿Cómo era yo, restar. cómo yo el complemento? Tendría que restar. Ah, ya, yo pensé que 90. era sumar, profesor. No, tienes que restar 90 menos 35. A ver, de esa manera yo el Ya, complemento. la respuesta es igual a Claro, 65. Exacto. ¿El complemento cuánto sería entonces? El complemento sería 65. 65. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar del suplemento de un ángulo ahora. Ahora vamos a hablar del suplemento de un ángulo. Suplemento de un ángulo. Profe, ¿qué es el suplemento de un ángulo? ¿Cómo hallo el suplemento de un ángulo? Eso te voy a explicar a continuación. Ahora, el suplemento lo vas a encontrar con ¿qué? Con la letra S, suplemento de alfa. El suplemento de alfa es lo que le falta al ángulo para ser igual a 180. ¿Recuerdas que ángulos complementarios sumaban 90? Por eso, Sí. cuando quieres hallar el complemento, es 90 menos el ángulo. ¿Recuerdas que ángulos suplementarios sumaban 180? Por eso, cuando quieres hallar el suplemento de un ángulo, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 180 grados menos el ángulo. Ahí está. 180 grados menos el ángulo. De esa manera vas a poder hallar ¿qué cosa? De esa manera vas a poder hallar el suplemento. De esa manera vas a poder hallar el suplemento. ¿Listo? A ver, profe, ejemplitos. Ya, vamos por ejemplitos, chicos. Vamos por ejemplitos. A ver, veamos. Vamos a poner aquí. Profesor, en la pregunta 90 menos 35 era 55. Claro, verdad, ¿no? 55. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Ese es 55. Muchas gracias. Tienes mucha razón. A ver, vamos a ver. Vamos a poner acá ejemplitos. Ahí está. A ver, vamos a hallar, por ejemplo. A ver, vamos a poner por acá, ¿ya? Hallemos el suplemento de 120 grados, por ejemplo. ¿Cómo hallamos el suplemento? Restando 180 grados menos el ángulo, menos 120. A ver, pequeñines, resten 180. Profesor, es igual a 60. Claro, ese es el suplemento de 120, 60 60 grados. grados. Listo, nada más. A ver, dime, ¿cuál es el suplemento de 100? ¿Qué vas a colocar? 180 grados menos 100. Es igual a 80 grados. Listo, es igual a 80 grados. Listo, nada más. ¿De acuerdo? Ahora mira por acá. Profesor, ¿cuándo vamos a hacer la hoja que nos ha entregado? Ahorita, espera, no te desesperes. ¿Por Bueno. qué te desesperas? Tengo que explicarte la teoría todavía, pues. ¿Ya? Aquí ya terminamos la teoría ya, con esta observación. Con esta observación terminamos. Mira, ve, escúchame algo. En algunos problemas vas a encontrar complemento del complemento. Solo quiero que escuches esto. El complemento del complemento de alfa. Escúchame. Oye, mira. Cuando tú encuentres dos complementos juntos, lo anulas. ¿Qué quiere decir? Que el complemento del complemento de alfa es simplemente lo anulas. Es simplemente alfa. Listo, se acabó. Dos complementos juntos se anulan y te queda el ángulo alfa. Ahora mira, puede ser que te venga así. El suplemento del suplemento de alfa. Igualito. Esto es alfa. ¿Por qué, profe? Porque dos suplementos juntos se anulan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que tú veas dos complementos juntos, ¿qué vas a hacer? Lo vas a anular. Tú ves dos suplementos juntos, ¿qué vas a hacer? También lo vas a anular.
¿Listo? También lo vas a anular. ¿Listo, chicos? Muy bien. Sigamos entonces. Sigamos. Profesor, en total todo es restar. ¿Cómo? En total todo es restar. En total, ¿no te escucho bien? En total todo es restar. Claro, cuando es complemento es 90 menos alfa. Cuando es suplemento, 180 menos alfa. Ahora, vamos a encontrar algunos problemas donde tú tengas dos complementos juntos, así estén juntos, lo anulas nada más. ¿Y qué te va a quedar? El ángulo. Lo mismo sucede con el suplemento, ¿no? Vas a encontrar dos suplementos juntos, lo anulas, y que te quede el ángulo. Y listo. Ahora vamos a pasar a los problemas, dice. Calcula si los ángulos son complementarios, te dice. Para que sea complementarios, ¿qué se debe cumplir? ¿Cuándo decimos que dos ángulos son complementarios? A ver. ¿Cuándo decimos que dos ángulos son complementarios? ¿Recuerdas? Dice que este ángulo que mide Cuando 50... son iguales, No. Son complementarios cuando suman ¿cuánto? 90 grados. Ajá. Entonces, como te dice que los ángulos 50 grados y X son complementarios, entonces tú vas, profe, complementario, profe, sí, súmalo. 50 grados más X me tiene que dar 90 grados. Ahí está. No te olvides, complementario suma ¿cuánto? 90 grados. Complementario suma ¿cuánto? 90 grados. No te olvides de eso entonces. ¿Ya? No te olvides de eso. Entonces pongo 50 más X es igual a 90 grados. Tú sabes que este 50 pasa a restar y te queda que el valor de X es igual a 90 grados menos 50 grados. ¿Cuánto vale X entonces? X vale 40 grados. ¿Por qué, profe? Porque 90 menos 50 me da 40 grados. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces por acá. Problema número 2, chicos. Mira lo que te dice el problema número 2. Calcule X si los ángulos son suplementarios. ¿Y cuándo los ángulos serán suplementarios? ¿Qué cumple si decimos que esos dos ángulos son suplementarios? ¿Qué va a cumplir? A Son ver. igual a 180 grados. Claro, la suma de sus medidas va a ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener lo siguiente, que X más 70 grados, eso Es es igual a igual 180. a 180 grados. Este 70 grados, chicos, chicas, va a pasar a restar. Te va a quedar que X es igual a 180 grados menos 70. A ver, tú eres inteligente. Vamos, dime, ¿cuánto vale X? 110 110. Eso sería grados. el valor de X, ¿no? 110 grados. Grados. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Ya ves? Ya sabiendo la teoría, te das cuenta que ya puedo resolver los ejercicios. Es por eso que sí. Profesor, Dime. casi nadie responde excepto yo. Ujú. No te preocupes, ahorita van a hablar. Ya. A ver un ratito. Listo, sigamos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar, chicos. A ver, empecemos. A ver. Primer voluntario, Mijal. A ver, dime, Mijal. Dice acá. 69 grados y 21 grados son ángulos complementarios, ¿verdadero o falso? Es 69 y 21, Mijal. ¿Son complementarios? ¿Verdadero? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué dices que son complementarios? Porque 69 más 21 es igual a 90 grados. Claro, porque la suma es igual a 90 grados. Muy bien. A ver, preguntemos ahora a Hanna. Hanna, ¿me escuchas? Sí.
¿El suplemento de 82 grados es 8 grados? ¿Verdadero o falso? Cuando son suplementos, ¿cuánto debe sumar? 90. No, 90. 180. 80. Para que sean suplementarios deben sumar 180. La pregunta es, ¿suman 180 estos dos ángulos? No. No, por lo tanto vas a decir que esto es falso. Vas a decir que esto es falso. A ver. David, 2 grados y 178 grados son ángulos suplementarios. Sí, ¿Por qué? porque suman 180 grados. Porque suman 180 grados. Entonces vamos a decir que esto es verdadero. Y listo, nada más. Entonces no se olviden, chicos, complementarios suman 90, suplementarios suman 180. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a pasar al problema número 4. El problema número 4, chicos, también es sencillo, pero hay que leer. Hay que leer un poco. Mira, a ver. Tú quieres hallar el complemento. ¿De quién? De la tercera parte de 210. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es hallar. Lo primero que vamos a hacer es esto. Hallar la tercera parte. ¿Ya? Vamos a hallar la tercera parte de 210. ¿Me puedes decir cómo hallo la tercera parte de 210 grados? ¿Me puedes decir cómo hallo la tercera parte de 210 grados? ¿Cómo se halla la tercera parte? La tercera parte se halla dividiendo entre 3. O sea, tienes que dividir 210 entre 3. A ver, chicos, chicas, dime, ¿cuánto es 210 entre 3? A ver, ¿cuánto es 210 entre 3? 70. 70 grados. Ya lo tenemos entonces. ¿Cuánto es eso? Ese es 70 grados. ¿Listo? Muy bien. Ese es igual a 70. Listo. Ahora, pero mira, a ver, chicos, ese audio, por favor. ¿Qué pasó ahí? Hay que controlar bastante el audio, chicos. Pero mira, ve. ¿Qué nos está pidiendo entonces? Nos está pidiendo entonces el complemento. Nos está pidiendo entonces el complemento de 70. Nos está pidiendo el complemento de 70, porque el ángulo vale 70 grados. Pregunta, chicos y chicas, ¿cómo hallo el complemento de 70? ¿Cómo hallo el complemento de 70? ¿Cómo hallo el complemento de 90. Claro, sería 90 grados menos 70 grados. Y dime cuánto es 90 menos 70. Vamos, tú puedes. 20. 20. Esto es igual a 20 grados. Ahí está. Esto es igual a ¿cuánto, chicos? Este es igual a 20 grados. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Aquí, mira, ve. ¿Qué significa esta C que está acá? C de calcular. No, C de complemento. Recuerda, no te olvides. Ah, Al entonces es la inicio, abreviatura, profesor. Esa es claro, la la abreviatura de abreviatura de complemento. complemento, mira, ¿qué le puse complemento? La C. ¿Qué suplemento? La S. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos pide? Complemento de alfa, ¿no? Sí. Ahora pregunta, este cuadradito que está acá, ¿qué representa? 90 grados. 90 90 grados. Quiere decir que estos dos ángulos, ¿cuántos suman? 90 grados, ¿sí o no? Si acá tengo un cuadradito, estos dos ángulos deben sumar 90 grados. Yo te pregunto, si acá mide 50 grados, ¿cuánto vale alfa? 50. No. Tiene que sumar 90. 90. Él vale 50. ¿Cuánto valdría él? Si yo sé que tiene que sumar 90 grados. 40 grados. Él sería 40 grados.
Y si él es 40 grados, lo que te están pidiendo es el complemento de ¿quién? El complemento de 40. Pero ¿cómo se halla el complemento de 40? 90 grados menos 40. Ahí está. Y 90 grados menos 40 es igual a ¿cuánto? Es igual a 50 grados. Y eso vendría a ser ¿qué? Eso vendría a ser la respuesta. Ahora mira, ve. Algo rápido. Como aquí es 90 y tú sabes que para el complemento debe sumar 90, entonces si él es alfa, su complemento es el otro ángulo. Si él es alfa, su complemento es el otro ángulo. ¿Cuál es el otro ángulo? 50 grados, ahí está. ¿Por qué? Porque acá está formando 90. Entonces dime acá, de esa manera, ¿cuánto me sale entonces el problema 6? ¿Cuánto me sale entonces el problema 6? ¿Cuánto sería el complemento del ángulo teta? Como yo tengo que acá esto vale 90 grados, esto de acá vale 90 grados, mira ahí está, eso vale 90 grados. Si yo quiero hallar el complemento de este ángulo, ¿quién va a ser? El que está a su costado. El que está aquí. 48. Ajá, igualito que acá. El complemento de alto, 50, ahí está. ¿Ve? El complemento del 48, listo, nada más. Ahora, lo otro, 48 menos 90 es igual a 32. 32 sale. no, mira, escucha. Primero, vamos a hacerlo así por partes. Este representa que este ángulo mide 90. Por lo tanto, estos dos ángulos de acá tienen que sumar 90 grados. Entonces, el ángulo teta más 48 grados, más 48 grados, a ver, más 48 grados, te tiene que dar 90 grados. Ah, no, profesor, me he equivocado. 48 pasa a restar y el ángulo teta es igual a 90 menos 48. Es Entonces, 42. claro, el ángulo teta, ¿cuánto vale? 42. 42. Ya sabes el valor del ángulo teta que vale 42, entonces ya puedes hallar el complemento. Profesor, ¿quién es el ángulo teta? El ángulo teta es el de acá. ¿Ya? Este de ¿No acá. se le llamará ángulo O? No. Lo que pasa Ah, que o sea, los ángulos tienen su mismo propio nombre. Antes, es- antes, el año pasado nosotros le hicimos tita. no, no. A ver, Entonces usted Pablo se habrá equivocado. claro. Él es, Ah, a ver, es que como tiene que revisar las tareas que de todos los grados que trabajan con él, alfa, seguro debe ser por eso. beta, ¿no? Y él pues, claro que, bueno, la escritura sería así, ¿no? Beta. Y él es teta, pues. ¿Ya? Ahí le tomé captura, profesor, para no olvidarme. Ahí está. Entonces, ¿cómo calculo el complemento de 42 grados? 90 grados menos 42. ¿Y cuánto es 90 menos 42? O 48, pues claro. 48. Ahí está. Y eso viene a ser ¿qué? Viene a ser la respuesta. ¿Ya? Viene a ser la Profesor, respuesta. los que hagan bulla, apaguen sus audios. Claro. Muy bien. A ver, vamos a continuar por acá. Beta. Problema 7. Mira, ve. Me pide esto de acá. ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a hallar por separado y luego lo reemplazamos acá. O sea, vamos a hallar primero, hallemos el complemento de 40. ¿Cómo se halla el complemento de 40? A ver. ¿Cómo se halla el complemento de 40, chicos? ¿Cómo hallamos el complemento de 40? ¿Mm? ¿Cómo hallamos el complemento de 40? El complemento de 40 se va a hallar restando, a ver, restando 90 grados menos 40. ¿Es igual a 50? Claro, eso viene a ser igual a 50. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 50 grados.
100 menos 90 grados es igual a 10 grados también. Aquí te piden el suplemento. Y si Mm. aquí es S, que es el suplemento de 100 grados, eso es igual a 180, porque recuerda que cuando hablamos de suplemento, debo trabajar con 180. 180 menos 100 grados. ¿Y cuánto es 180 menos 100 grados, chicos? 80 grados. Ahí está. ¿Cuánto es el complemento de 85? Cuando es complemento, trabajas con 90. 90 grados Yo menos pensé que iba a 85. ser ya 360 grados. ¿Ya? No. Complemento, ¿cuánto sería entonces? ¿Cuánto es 90 menos 85? Es igual a 5 grados. Entonces, aquí voy a reemplazar. Pues. El valor de E aquí es igual, complemento de 40, que yo ya lo he hallado, vale 50 grados. Más el suplemento de 100, que yo ya lo he hallado, y me 80. sale 80 grados. Menos el complemento de 85, que yo ya lo he hallado, que me sale 5. 5. A ver, opera, ¿cuánto sale? 135. ¿Seguro? No, menos. 125 125, ¿no? grados. 50 más 80 me da 130. 130 menos 5 me da 125 grados. Esto sería 125 grados. Ahí está. Como no vi el signo negativo, pensé que ya era positivo, que era sumar. Hay que fijarse bien, chicos. Hay que fijarse bien. Problema número 9. Problema número 9. A ver. El complemento más el suplemento de cierto ángulo es 190. Ya, acá hay que tener cuidado. Porque el complemento más el suplemento de un mismo ángulo. Entonces, aquí te están hablando de un ángulo. Ese ángulo nosotros no lo conocemos, queremos hallar. Le voy a llamar alfa. ¿Qué te dice? El complemento de alfa, más el suplemento de alfa. De cierto ángulo que es 190 grados. Claro, es igual a 190 grados. Ahí está. ¿Cuál es la medida de dicho ángulo? O sea, de alfa me están pidiendo. Ahora, el complemento de alfa es 90 grados menos alfa, más el suplemento de alfa, que es igual a 180 grados menos alfa. ¿Y eso es igual a cuánto? Eso es igual a 190. Mira, a ver, acá tú puedes sumar 90 grados más 180. ¿Y me puedes decir cuánto vale 90 grados más 180 grados? 370. No. 270. Claro, sería 270 grados. Este 190 viene a restar, menos 190 grados. Este menos alfa pasa a positivo, este menos alfa pasa a positivo, te va a quedar así. Menos alfa pasa a positivo, menos alfa, ahí está, más alfa. Profe, y ahora, 270 menos 190, ¿cuánto es? 80 grados, 80 grados. 80 80 grados. grados. ¿Y cuánto es alfa más alfa? Alfa más alfa es igual a 2 alfas. Claro, viene a ser 2 alfa. Y luego no lo tengo que dividir. Claro, alfa es igual a ¿cuánto entonces? A 80 Es igual grados a entre 2. 40. Claro, ¿cuánto vale alfa entonces? 40. 80 entre 2 me da 40. ¿Y eso viene a ser qué? Eso viene a ser la respuesta. Puesta. ¿Listo? Sigamos entonces. Vamos a ver, nos quedan 2 problemas, chicos. Nos quedan 2 problemas. 9. El complemento más el suplemento de cierto ángulo es 100 grados. Calcule la medida de dicho ángulo. Es un problema similar. Porque me dice, el complemento más el suplemento de dicho ángulo alfa es igual a 100 grados. es igual a 100 grados. Un problema similar. El complemento viene a ser 90 grados menos alfa. Más con el suplemento de alfa es igual a 180 grados. 180 menos alfa. Ahí está. Suplemento 180 menos alfa. Esto vale 100 grados.
Profe, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Mira, ve. No, sumar 90 más 180. ¿Y eso cuánto suma? Eso suma 270 grados. Ahí está. Y este 100 grados viene a restar. Menos 100 grados. Es igual Este menos alfa pasa positivo. Este menos alfa pasa positivo. es igual a 170 grados. ¿Igual a cuánto? 170 grados. Ahora tengo que dividirlo entre 2. Claro, ¿no? Porque vas a sumar alfa más alfa, que sería 2 alfa, ¿no? Y este 2 pasa a dividir, sería 170 grados entre 2, ¿no? Tendrías que dividir 170 entre 2 para que te dé el valor. 85. Claro, el 85 valor de tales. alfa sería 85 grados. Listo. El valor de alfa sería ¿cuánto? Sería 85 grados. Listo, chicos. Salió así. Último problema, chicos. Problema 10. Una pregunta. ¿Sí? Aquí. ¿Cuánto vale todo este ángulo? Y se calcula el complemento de Del ángulo teta. de Ya, mira acá. beta. Esto de acá. ¿Cuánto vale todo este ángulo? Es a 90 grados. No, todo. Allá. Olvídate que te piden 180, 180, 180. 180, Claro, 180. 180. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Vas a decir lo 30, siguiente. El ángulo de acá, 32, que sería 30, 3 teta, más el ángulo de acá, que sería 2 28. teta, más el ángulo de acá, que sería teta, es igual a 180. ¿Ya? Cuidado ahí, por si acaso, L es 3 teta. A ver, espera. Ya, L es 3 Es 3 teta, teta. L es 2 teta y L es teta. Ahí está. Parece 30 y 28 ahí. Claro, la suma es 180, ¿no? ¿Cuántas tetas hay acá? 3 más 2, 3, 2 más 1. ¿cuánto sería? Son iguales a 6 tetas. Claro, ¿no? Sería 6 teta, ¿no? Claro, sería 6 teta, ¿no? Y 6 teta es igual a 180, ¿no? El 6 pasa a dividir, teta es igual a 180 dividido entre 6. ¿Y cuánto es 180? 30, 30. Claro, entonces vas a decir de acá que el valor de teta es igual a 30 grados. Pero tienes que saber tú qué cosa. Que a ti te están preguntando por el complemento de teta, por el complemento de 30. ¿Y cómo sería el complemento de 30? Restando 90 grados menos 90 grados menos 30, que es igual a 60 grados. a 60 grados. Muy bien. Eso sería igual a ¿cuántos, chicos? Eso sería igual a 60 grados. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí terminamos, chicos. Ya, ahí terminamos la clase de geometría.